Me llamo Lydia Prescott y, cuando tenía 17 años, mis padres me echaron de casa por una sola razón: estaba embarazada. Incluso ahora puedo oír el portazo a mi espalda. Aquel sonido no cerró solo una mala noche, puso punto final a mi infancia en ese mismo instante. Terminé durmiendo bajo puentes, tiritando de frío, hablándole en voz baja a un bebé que nunca llegaría a tener en brazos. En algún momento de aquella noche me hice una promesa: algún día recordarían el nombre que intentaron borrar con tanto empeño. Pasaron 20 años antes de que volvieran. No regresaron para pedir perdón, ni mucho menos para buscarlo. Volvieron para demandarme. Querían una parte de la fortuna que había levantado desde la nada, del imperio que surgió directamente de las cenizas de su rechazo. Después de abandonarme cuando no tenía nada, ahora reclamaban su tajada de mi éxito. Lo que no sabían era que yo llevaba toda la vida esperando ese momento. Ya no era aquella chica que lloraba sola bajo la lluvia. Me había convertido en la tormenta. Esta historia no va solo de venganza. Va de volver a empezar. De cómo el dolor se transformó en poder y el silencio se convirtió en la victoria más estruendosa. Bienvenidos a Revenge House USA, donde cada episodio desnuda traición, justicia y transformación. Quédate hasta el final, porque el giro de mi historia te dejará sin aliento. No te pierdas el próximo gran golpe del destino. Suscríbete ahora y presencia el instante en que todo, por fin, da la vuelta. Todavía recuerdo el olor a canela quemada de la vela de mi madre la noche en que mi vida se hizo pedazos. Nuestra casa en Portland estaba en silencio, demasiado silencio, cuando entré con aquel palito en la mano y sus 2 líneas rosas. Mi padre estaba sentado a la mesa de la cocina, deslizando el dedo por anuncios inmobiliarios como si el mundo no acabara de cambiar. Cuando por fin susurré: estoy embarazada, el aire se volvió helado. Levantó la vista despacio, con los ojos afilados y calculadores, como si ya estuviera sumando el coste de mi error. Tienes 17 años, Lydia, dijo. Has arruinado todos los planes que teníamos para ti. Su voz era tranquila, pero dolía más que cualquier grito. Mi madre ni siquiera se giró hacia mí. Dejó la copa de vino sobre la mesa y murmuró: esperábamos algo mejor de una Prescott. Y entonces llegó la frase que lo rompió todo: ya no eres bienvenida en esta casa. Al principio pensé que estaban fanfarroneando. Esa esperanza se desvaneció cuando mi padre se levantó, cogió mi maleta y la dejó junto a la puerta. Tienes 10 minutos, dijo. Empaca lo que puedas. La foto familiar de la pasada Navidad ya estaba boca abajo sobre la repisa. Cuando el marco golpeó la madera, el sonido resonó como una sentencia definitiva. Intenté llamar a Ryan Whitmore, mi novio, pero no contestó. Al día siguiente llegó un correo del abogado de sus padres pidiéndome que no volviera a contactar con Ryan. Ahí fue cuando lo entendí de verdad: estaba completamente sola. Aquella noche empezó a llover en Oregón, una lluvia fría, implacable, sin misericordia. Dormí bajo una parada de autobús, usando la mochila como almohada, con una mano sobre el vientre mientras le susurraba disculpas al bebé al que ni siquiera había puesto nombre. La gente pasaba a mi lado como si no existiera, evitando la mirada de la chica con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Cada gota de lluvia se sentía como un castigo. Cada ráfaga de viento me recordaba todo lo que había perdido. Para la tercera noche, el hambre era tan intensa que sentía que podía desvanecerme. Cuando amaneció, vi subir la luz y me hice otro juramento. Me prometí que haría que lamentaran cada lágrima que había derramado. Que llegaría tan alto que se atragantarían con su propio orgullo. En ese instante murió Lydia Prescott, la hija obediente. En su lugar nació otra cosa: un fuego silencioso e implacable. Las noches en Portland se hacen eternas cuando no tienes a dónde ir. Al final de la primera semana dejé de sentir frío, y eso me asustó más que la lluvia. Aprendí que cafeterías te dejaban quedarte dentro solo para entrar en calor. Descubrí que callejones eran más seguros y que contenedores detrás de Powell's Pops tenían comida que aún no estaba en mal estado. Sobrevivir no era vivir, era mantenerse en movimiento para que el dolor no te alcanzara. La ciudad seguía su curso como si yo nunca hubiera existido. Mi padre seguía vendiendo casas. Mi madre seguía organizando branches benéficos. Mientras tanto, yo vivía entre farolas,
mirando a familias reír a través de ventanas que ya no podía tocar. Por las noches le hablaba al bebé que crecía dentro de mí, encogiendo las rodillas y susurrando, lo siento. Encontraré la manera. Te lo prometo. Pero las promesas no llenan un estómago vacío ni calientan dedos congelados. La voz de Baen resonaba en mi cabeza, lo resolveremos juntos, Liv. Tenía ganas de gritar. Me borró como a un correo que ya no hacía falta, y de algún modo su silencio dolió incluso más que el rechazo de mis padres. El segundo mes casi me destruyó. Una mañana desperté detrás de un supermercado, mareada y pálida. Un hombre pasó, me lanzó una moneda y dijo, busca ayuda. Me reí y pensé, ¿ayuda de quién? No tenía dirección, ni amigos, ni familia, nadie que siquiera pronunciara mi nombre. Entonces llegó la fiebre. Mi cuerpo se volvió contra mí igual que lo había hecho todo el mundo. Recuerdo desplomarme cerca del río Willamette, el sonido del agua mezclándose con el tráfico mientras la vista se me nublaba. Por un momento pensé que quizás sería más fácil dejar de luchar. Pero algo dentro de mí, algo pequeño y feroz, me sostuvo lo suficiente para arrastrarme bajo un puente. Cuando desperté, la luz del amanecer se extendía sobre el hormigón. Una sombra cayó sobre mí. Una mujer mayor estaba allí, con un abrigo de lana, la bufanda azotada por el viento y una taza de café en la mano. «Vas a enfermarte ahí fuera», dijo con suavidad. Su voz tenía una calidez que no sentía desde hacía meses. Quise decirle que me dejara en paz, que dejara de mirarme como si importara. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, no me salió ninguna palabra. En sus ojos no había lástima, solo comprensión, como si alguna vez hubiera estado exactamente donde yo estaba. Me tendió la taza. «Bebe», dijo. «Soy Eleanor». El café me quemó la lengua, pero el calor se quedó. Por primera vez en meses, no se disipó. Aquella mañana todo cambió. La chica que se estaba apagando en silencio por fin volvió a respirar de verdad. Su coche olía a lavanda y a lluvia, y la calefacción zumbaba suavemente. Estaba caliente, de verdad caliente, por primera vez en meses. Eleanor Walsh sujetaba el volante con manos firmes, de esas que solo da haber sobrevivido a tus propias batallas. «Come», dijo, pasándome un sándwich envuelto en papel encerado. «No discutas». Me lo terminé antes de darme cuenta de que estaba llorando. Eleanor no reaccionó. Solo me miró de reojo y dijo, «Has sido invisible durante mucho tiempo, ¿verdad?». Sus palabras me golpearon de lleno. Nadie me había visto de verdad desde la noche en que me echaron. Me llevó a su casa, una granja reconvertida a las afueras de Portland, rodeada de pinos altos y del sonido constante de la lluvia golpeando los tejados de metal. Su Golden Retriever, Murphy, movía la cola como si yo ya perteneciera allí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizá así era. Eleanor me condujo a una pequeña habitación de invitados y me mostró una cama limpia, una manta doblada con cuidado y una nota escrita a mano que me esperaba en la mesilla. Decía, «Aquí estás a salvo». Aquella primera noche el sueño no llegó. Me quedé despierta, tensa, esperando que se arrepintiera, esperando que llamara a la policía o que me dijera que no merecía una cama caliente. Pero la mañana llegó igual, y en lugar de reproches Eleanor solo dijo, «El café está listo. Después te vienes conmigo al restaurante». Maple Hearts era un local pequeño, revestido de madera, en pleno centro, cálido por el olor a mantequilla, café y algo que se parecía mucho a la esperanza. Era de Eleanor, junto con otros 3 restaurantes repartidos por Oregón. Empecé desde abajo, limpiando mesas, fregando platos, aprendiendo a moverme por una sala sin sobresaltarme. El sueldo era modesto, pero la dignidad lo era todo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas, poco a poco, en meses. No tardó en enseñarme cosas que iban más allá de sobrevivir. Me enseñó a leer a la gente, a convertir la crueldad en combustible en lugar de dejar que te queme por dentro. Una noche, mientras cerrábamos la caja, me miró y dijo, «No se combate el fuego con lágrimas, Lidia. Se construye un fuego más grande, y se controla». Esa frase se me quedó grabada. Me mostró la mecánica del negocio, beneficios, gastos, contratos,
pero bajo cada lección había algo más profundo: estrategia, disciplina, paciencia. Nunca tengas prisa por vengarte, me advirtió una tarde mientras removía el té. Cuanto más tiempo crean que estás rota, más fácil será romperlos. Lo absorbí todo. Aprendí a vestirme de confianza incluso cuando no la sentía. Dejé de temblar cuando los hombres alzaban la voz. Empecé a ahorrar, primero $20, luego 200, luego lo suficiente para volver a sostenerme sola. Una noche, Eleanor me entregó un relicario de plata. Dentro, grabada en el metal, había una frase diminuta: crece en silencio y luego ruge. Su voz se suavizó al decir: me recuerdas a alguien que fui. Hizo una pausa. A mí misma. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba la ventana, entendí que Eleanor Walsh no solo me había sacado de la calle. Estaba moldeando una nueva versión de mí. La chica que había suplicado amor aprendía a construir algo poderoso a partir del rechazo. Y en algún lugar, bajo la calma y la gratitud, empezaba a formarse algo más frío, enfocado, paciente, a la espera. Las lecciones de Eleanor no venían de libros. Venían de cicatrices. Cada mañana en Maple Hearth me ponía a prueba, no con números, sino con personas. «¿Ves a esa pareja?», susurraba mientras limpiaba la barra. «Él esconde algo. Fíjate en sus manos». Aprendí a leer microexpresiones como si fuera un segundo idioma: culpa, codicia, miedo. Por las noches abría su libro de cuentas y me explicaba la columna vertebral de la supervivencia: cadenas de suministro, inventario, nóminas. «El dinero no es solo poder», me dijo una vez. «Es silencio. Te permite irte sin tener que explicar nada». Esa idea se me metió hasta los huesos. Cuando llegó la primavera, ya no era la chica temblorosa que dormía bajo puentes. Era más precisa. Intencional. Controlada. Eleanor me ascendió a subgerente y, por primera vez, firmé una nómina con mi nombre sin sentir vergüenza. Me presentó a su abogado, Caleb Monroe, un hombre de poco más de 40 años, humor seco y unos ojos tranquilos que dejaban claro que había visto demasiado. «Si algún día piensas tener algo», dijo Eleanor, «necesitarás una columna legal». Caleb es de los pocos que saben cuándo callar. Entre cafés nocturnos, Caleb me explicó fideicomisos, derecho inmobiliario y los vacíos legales escondidos en las normas de herencia. Resultaba extraño aprender a proteger cosas que aún no tenía, pero también reconfortante. Por esas fechas conocí a Lena Ortiz, la especialista en informática de Eleanor. Lena vivía en sudaderas negras, tecleaba más rápido de lo que yo podía seguir y llevaba consigo una rebeldía silenciosa. Me enseñó a rastrear huellas digitales, a limpiar datos y a hacer desaparecer información cuando era necesario. «Todo imperio deja migas», me dijo. «Tu trabajo es decidir quién se las come». Eleanor me observaba tejer relaciones que sabía que durarían mucho más allá de ella. Nunca lo dijo en voz alta, pero se notaba en su sonrisa. Ya no solo me estaba ayudando a sobrevivir. Me estaba preparando para algo más grande. Entonces la vida volvió a ponerme a prueba. Ocurrió una mañana de diciembre, amarga y helada. El dolor llegó rápido y brutal. Cuando Caleb me llevó de urgencia al hospital, ya era demasiado tarde. El bebé que había llevado conmigo entre meses de hambre y miedo se había ido. Miré las baldosas del techo, vacía. Los médicos hablaban en voz baja, ofreciendo una compasión que no podía oír. Solo pensaba que mis padres habían matado a mi primer hijo la noche en que me echaron. Eleanor se sentó a mi lado, sujetándome la mano. Su voz no tembló. «Has perdido algo precioso», dijo. «Pero no vuelvas a perderte a ti misma. Construirás algo más grande, en tus propios términos». Tardé semanas en volver a mantenerme en pie. Y cuando lo hice, ya no era la misma. Por dentro me había endurecido. Con la ayuda de Eleanor, inicié los trámites de adopción de un bebé llamado Noah, abandonado en un refugio cerca de Salem. Cuando lo sostuve, sus dedos diminutos se aferraron a los míos como una promesa. Le susurré: «Nunca estarás solo como lo estuve yo». Desde ese instante dejé de ser una víctima. Me convertí en una mujer reconstruyendo su mundo, ladrillo a ladrillo,
con absoluta intención. Cada lección que Eleanor me había dado se estaba transformando en los cimientos de algo intocable. Los años encontraron un ritmo constante. El dolor se fue apagando, sustituido por la precisión. A finales de mis 20, Lydia Prescott ya no era un nombre olvidado. Era uno que se murmuraba en los círculos empresariales de Portland. Los restaurantes de Eleanor se expandieron y yo lideré la transformación digital, reservas móviles, plataformas de reparto, marca online. Los beneficios subieron. Los inversores escuchaban. Compré mi primer piso en el centro, en el mismo código postal del que mis padres presumían, y sonreí al pasar por su antiguo barrio, no por nostalgia, sino por victoria. Noah creció deprisa. Ojos curiosos. Una mente inquieta y voraz. Se sentaba a mi lado mientras trabajaba con el portátil, preguntando qué significaba ingresos o por qué la gente con traje discutía en la televisión. Lo apunté a campamentos de programación, robótica, competiciones de verano por todo Oregón. A los 10 años creó una aplicación para controlar el desperdicio en restaurantes y optimizar pedidos. A los 12 ganó un premio nacional de tecnología. Los periodistas lo llamaban el prodigio de Oregón que estaba revolucionando la tecnología gastronómica. Yo me quedaba detrás de la cámara, viendo brillar al chico que llevaba mi apellido más que nadie que hubiera conocido. Pero el éxito corre rápido, y la codicia, aún más. Una noche, repasando titulares de negocios, me quedé helada. El artículo decía: el genio local Noah Prescott se asocia con Invent Group, una empresa propiedad de sus abuelos. El pulso se me calmó al leerlo. El titular no era cierto, al menos todavía, pero significaba que habían reparado en Noah. Y con eso me bastó para entenderlo todo. Unos días después llegó a mi oficina un sobre elegante. Dentro había una carta firmada por Patrick y Elaine Prescott, mis padres, envuelta en una calidez falsa y un afecto prestado. Nos encantaría retomar el contacto, decía. Noah merece conocer a su familia. Familia. La palabra me dejó un sabor amargo en la boca. Le pasé la carta a Lena, mi genia de IT. Alzó una ceja y sonrió de lado. ¿Quieres que siga su rastro digital? Le devolví la sonrisa. Cada clic. Cada correo. No tardó ni una semana. Lena rastreó búsquedas hechas directamente desde la IP de mis padres, derechos de abuelos en Oregón, reclamar herencia a través de nietos, vías legales para reconectar patrimonios familiares. Entonces todo encajó. No buscaban perdón. Buscaban palanca. Construí mi respuesta como me había enseñado Eleanor, despacio, con precisión, en silencio. Envié una contestación breve. Ha pasado mucho tiempo. Estoy abierta a hablar. Y esperé. En las llamadas dejaba que la voz me temblara un poco. En las notas escritas a mano hacía los trazos irregulares. Para ellos yo parecía frágil. Arrepentida. Dispuesta a reconciliarme. Cada anzuelo emocional los hundía más. Entre bambalinas, Lena lo registraba todo, mensajes, llamadas, transferencias financieras, cada hilo del plan de los Prescott. Caleb se sumergió en la ley de herencias de Oregón, redactando fideicomisos tan herméticos que asfixiarían cualquier reclamación falsa. Mis padres creían que me estaban atrayendo de nuevo. No veían la red cerrándose a su alrededor. Entonces reapareció Brian Wetmore, el fantasma del instituto. Arruinado, desesperado y, de pronto, de vuelta en la ciudad. Su mensaje de voz llegó tarde, una noche. Liv, tus padres se han puesto en contacto conmigo. Quizá ya va siendo hora de hablar. Por Noah. Por Noah. La ironía casi me hizo reír. Me quedé de pie frente a la ventana de mi ático, la lluvia deslizándose por el cristal, Portland brillando bajo la tormenta como una ciudad de sombras cambiantes. Ya tuvisteis vuestra oportunidad, susurré. La trampa estaba lista. Y esta vez, cuando la puerta se cerrara de golpe, mi mano estaría en el picaporte. La carta oficial llegó un martes, impresa en un papel grueso que destilaba derecho adquirido. El sello de la familia Prescott me miraba desde arriba, el mismo escudo que mi padre decía que representaba el legado. Ahora representaba la codicia.
El documento era peor de lo que esperaba. Una demanda. Presentaba bajo derechos de visita de abuelos e interés financiero familiar. En términos claros, me demandaban para acceder a Noah y para quedarse con una parte de los beneficios de mi empresa. El descaro casi me hizo reír. Casi. Caleb leyó las páginas sin pestañear. Alegan daño emocional e invocan cláusulas de restauración familiar, dijo. Tácticas clásicas de presión. Quieren forzar una negociación. Empujarte a un acuerdo. Me recosté en la silla, serena. Entonces démosles exactamente lo que piden. Caleb sonrió. Esa sonrisa que significa que la estrategia ya está en marcha. Tienes un plan, ¿verdad? Por supuesto que sí. Durante semanas, Lena había estado vigilando sus correos, historiales de navegación y chats cifrados. Así fue como lo encontramos. Conversaciones privadas entre mis padres y Ryan Whitmore, el mismo chico que me había abandonado bajo la lluvia 15 años atrás. Le prometían una parte de mi herencia si ayudaba a reabrir los lazos familiares. Un mensaje de mi padre lo decía todo: juega con sus emociones. Menciona al niño. Se derrumbará. No sabían que yo estaba leyendo cada palabra en tiempo real. Así que interpreté mi papel. Me reuní con Ryan en una cafetería del este de la ciudad, terreno neutral. Parecía mayor, vacío detrás de una sonrisa de vendedor ensayada. Estás diferente, dijo. Di un sorbo a mi café con leche. Lo soy. Se inclinó hacia mí. Tus padres solo quieren formar parte de la vida de Noah. Él merece saber de dónde viene. Dejé la taza sobre la mesa. Lo sabe. Viene de una mujer que no se rindió. Ryan se encogió. El Ryan de antes habría discutido. El nuevo miró el móvil, probablemente informando como un mensajero obediente. Esa noche le envié a Lena un solo mensaje: han mordido el anzuelo. En cuestión de días, la actividad se disparó. Llamadas nocturnas entre Ryan y mi padre. Mensajes cifrados sobre reparto de bienes y posibles acuerdos. Lena lo archivó todo. Caleb preparó contrademandas, difamación, daño emocional, intento de extorsión. El movimiento final requería paciencia. Filtré un documento falso, una cláusula de fideicomiso inventada que insinuaba que los futuros activos de Noah dependían exclusivamente de mi aprobación personal. En cuestión de horas, el abogado de mis padres exigió una mediación de emergencia. Se lo tragaron entero. Caleb lo llamó una trampa legal. Para mí, era arte. Pronto empezaron a circular rumores. Susurros sobre los Prescott demandando a su hija distanciada por dinero. Los mismos círculos sociales que habían dominado empezaron a darles la espalda. La imagen impecable que habían pulido durante décadas comenzó a resquebrajarse. Cuando se fijó la fecha de la primera vista, me miré en el espejo de mi ático, un lugar que compré con mis propias manos. No vi miedo. Vi control. Me recogí el pelo, me acomodé la americana y dije en voz baja: me tirasteis a la basura. Ahora yo decido quién se va. Ellos creían que era su regreso. Para mí, era el acto de apertura. El juzgado no era solo el lugar donde pensaban demandarme. Era donde enterraba la última versión de mí misma. La mañana de la audiencia tuvo un aire de déjà vu, salvo que esta vez yo no era la chica fuera de la puerta. Yo estaba dentro, y todos los demás estaban a punto de quedarse fuera. El juzgado del centro de Portland hervía de periodistas. Mis padres habían alimentado a la prensa con una historia lacrimógena, abuelos destrozados que solo querían reconciliarse con su hija y su nieto. Funcionó exactamente un día. Luego Lena publicó las pruebas. Capturas de chats cifrados. Pruebas de la coordinación con Ryan. Intención clara de extorsión. Para el mediodía, los titulares habían pasado de la familia se reencuentra en los tribunales a los Prescott, acusados de una demanda manipuladora. Aún así, aparecieron con trajes a medida, interpretando el papel de víctimas. La mandíbula de mi padre estaba tensa. Mi madre se aferraba a su collar de perlas como a un accesorio más. Ryan permanecía detrás de ellos, pálido y sudoroso, la pieza más débil del tablero.
Cuando el juez Reynolds entró, la sala quedó en silencio. Las cámaras dispararon. Toda la ciudad estaba mirando. Caleb se levantó con calma. Señoría, antes de abordar las reclamaciones de los demandantes, mi clienta solicita que se incorpore al expediente determinada prueba, ya que afecta directamente a la credibilidad de quienes presentan esta demanda. Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. El juez asintió levemente. Proceda. Las luces de la sala se atenuaron y el proyector cobró vida detrás del estrado de los testigos. El primer correo apareció en la pantalla. Asunto: recuperar la fortuna de Lydia. De Patrick Prescott. Para Ryan Whitmore. La sala quedó en absoluto silencio. Luego apareció otro mensaje. Usa al niño. Haz que vuelva a confiar en ti. Cuando se ablande, exigimos acceso legal. Si se resiste, demandamos. Un murmullo de incredulidad recorrió el juzgado. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, como tiburones oliendo sangre. Después llegaron las grabaciones, llamadas telefónicas, registros de transferencias, mensajes privados, cada prueba más incriminatoria que la anterior. La voz de Ryan sonó quebrada por los altavoces. Esto no está bien, Patrick. Se va a enterar. La respuesta de mi padre llegó fría, segura. Es demasiado emocional para contraatacar. La ironía fue deliciosa. Me levanté despacio, serena. Señoría, dije con voz firme, hace 20 años me echaron de su casa por estar embarazada. Me dijeron que era una vergüenza. Y ahora, después de todo este tiempo, no han vuelto por amor. Han vuelto por dinero. Me giré hacia mis padres. ¿Quieren conocer a mi hijo? Bien. Pero no les pertenece. Es mío, porque yo construí todo lo que ustedes abandonaron. El silencio que siguió fue aplastante. Incluso el bolígrafo del juez se detuvo a medio trazo. Entonces Caleb dio el golpe final. Presentó un documento notariado, firmado por Patrick y Elaine Prescott, fechado 20 años atrás, en el que renunciaban legalmente a todos sus derechos parentales para proteger su imagen pública. Sus firmas llenaron la pantalla, negras y contundentes. El rostro de mi madre se quedó sin color. Mi padre intentó protestar. Eso está fuera de contexto. Pero su voz se apagó cuando la sala estalló. El mazo golpeó una sola vez. Caso desestimado. Todas las reclamaciones rechazadas. Luego, con frialdad. Este tribunal recomienda una investigación por intento de fraude. La seguridad avanzó. Los flashes exploraron. Los reporteros gritaban preguntas. Mis padres se encogieron mientras los agentes los escoltaban fuera, tragados por una tormenta de luces. Ryan se escabulló con la cabeza baja, ya perseguido por los titulares que lo acosarían durante años. Yo no me moví. Dejé que todo ocurriera, la justicia, la humillación, el silencio posterior. Por primera vez desde los 17 años, no temblé. Fuera del juzgado, la lluvia había cesado. La luz del sol bañaba el centro de Portland. Lena caminó a mi lado, sonriendo. «Lo lograste». Negué con la cabeza. «No», dije en voz baja. «Lo logramos». No solo había ganado una demanda. Había recuperado cada parte de mí que intentaron borrar. El caos se disipó. Los titulares se enfriaron. Los Prescott desaparecieron de los círculos sociales que antes dominaban. Ryan Whitmore se declaró culpable de evasión fiscal. Mis padres vendieron su casa del lago para cubrir gastos legales. Su imperio, construido sobre la imagen y el engaño, se derrumbó más rápido de lo que jamás lograron romperme a mí. Pero la venganza nunca estuvo pensada para terminar en destrucción. Estaba pensada para despejar el terreno. Seguí construyendo. Expandí la cadena Maple Heart en honor a Eleanor. Cuando falleció, me dejó sus participaciones, su casa y una nota escrita a mano que lo cambió todo. Haz que este legado trate de sanar, no de odiar. 6 meses después lancé la Fundación Eleanor para mujeres que renacen, apoyando a madres solteras e hijas abandonadas en todo Oregón. La primera beca fue para una joven marista llamada Tasa,
20 años, embarazada y aterrorizada, igual que yo lo estuve una vez. Cuando lloró en mis brazos y susurró gracias, comprendí por fin para qué servía el poder de verdad. Noah estaba a mi lado en la gala inaugural de la fundación, 17 años ya, alto, sereno y más sabio de lo que yo fui a su edad. Su startup tecnológica tenía inversores haciendo cola. Se inclinó hacia mí y dijo: me enseñaste que la familia no es con quien naces. Es quien se queda. Se me cerró la garganta. Supe entonces que había hecho algo bien. Más tarde esa noche, bajo luces doradas y cálidas, Caleb Monroe, el hombre que estuvo a mi lado en cada tormenta, me tomó la mano. Has construido todo lo que una vez soñaste, dijo. No todo, susurré. Pero voy en camino. Cuando sacó el anillo, no lloré. Solo sonreí, firme, segura. Sí. El aplauso llenó la sala, pero dentro de ese ruido sentí paz. Paz de verdad. De la que se queda. Pensé en la chica que dormía bajo puentes, susurrando promesas a un bebé que nunca pudo abrazar. No había desaparecido. Estaba aquí mismo, renacida. Me giré hacia la cámara que grababa la gala y dije entre lágrimas tranquilas: no ganas destruyendo a tus enemigos. Ganas sobreviviéndoles. Mientras las luces se apagaban, las últimas cadenas de mi pasado se disolvieron. Lydia Prescott, antes descartada, ahora imparable. Una mujer que construyó su trono con las cenizas de su propio nombre. Y cuando el video final se publicó en internet, las palabras de cierre aparecieron en negrita en la pantalla. La venganza servida fría no va de odio. Va de recuperar tu vida.